En Bitcoin, todas las transacciones que se han realizado desde que echó a andar el protocolo en 2009 están documentadas. El registro donde se almacenan es la cadena de bloques y es un registro público y consultable en cualquier momento, desde páginas web como mempool.space o desde tu nodo. Si pudiéramos hacer un zoom out y contemplar el inicio de la cadena de bloques como si fuera en un corcho, esos paneles donde clavamos chinchetas, tachuelas o push pins en inglés, veríamos cómo al principio solo aparecen las chinchetas o direcciones de los mineros que van consiguiendo adjudicarse las nuevas unidades monetarias. Luego veríamos cómo los mineros empiezan a relacionarse con otros actores y cómo estas monedas vírgenes saltan a otras nuevas direcciones, dejando un cordón como si tuvieran una bobina de hilo debajo que las conecta con su anterior dirección. Y así, si fuéramos avanzando hasta el presente, en este panel veríamos cómo llegarían a aparecer hasta 1,2 millones de chinchetas con sus respectivos hilos de origen y destino. Todo visible. Cuando pagas, se ve a qué dirección va una parte de la moneda y a qué otra va el cambio. Si juntas dos monedas que tenías en direcciones distintas, también se ve cómo se consolidan. Entonces, ¿dónde queda aquello de poder ser seudónimo en Bitcoin? Preguntado por esto, Satoshi dijo lo siguiente: la cadena de bloques contiene un historial de las direcciones de Bitcoin a las que una moneda ha sido transferida. Si las identidades de las personas que utilizan las direcciones de Bitcoin no son conocidas y cada dirección se utiliza solo una vez, entonces esta información solo revela que alguna persona desconocida transfirió cierta cantidad a otra persona. La posibilidad de permanecer anónimo o seudónimo depende de que no reveles ninguna información identificativa sobre ti en relación con las direcciones de Bitcoin que utilizas. Si publicas tu dirección en la web, entonces estás asociando esa dirección y cualquier transacción con ella al nombre con el que publicaste. Para una mayor privacidad, es mejor utilizar las direcciones de Bitcoin solo una vez. En la banca tradicional y en las plataformas de pago en línea, recibir dinero de forma recurrente es algo muy sencillo y tan solo hemos de compartir un número de cuenta, en el caso de un banco, tu número de móvil para Bizum o tu email para PayPal. Luego, la entidad financiera es la que se ocupa de darte privacidad hacia el exterior. Pero para Bitcoin, Satoshi nos dice que si queremos mantenernos seudónimos y tener privacidad en nuestra actividad financiera, debemos no asociar ningún dato personal a nuestra actividad Bitcoin y por lo tanto no publicar ninguna dirección en nuestra web o red social, y tampoco podemos reutilizar direcciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos si queremos recurrencia de pagos con privacidad? ¿Cómo lo hago para compartir mi dirección y recibir pagos sin que todos estén pendientes de cuánto recibo, cuándo lo hago y cuándo lo gasto? O dicho de otra forma, ¿cómo puedo ser privado cuando todos me están mirando? Pues bien, el episodio de hoy va de esto, de la historia, de cómo un teórico mejor sistema de pagos como es Bitcoin empezó con una cándida opción para no reutilizar direcciones, cómo luego esta se desestimó y cómo se ha trabajado desde entonces para darle la vuelta a la tortilla y conseguir un sistema que por fin nos permita tener una dirección estática a la que recibir pagos sin perder privacidad. Y todo gracias a magia criptográfica de hace 50 años, que también despiezaremos junto a Alfred Mancera y Sergi Delgado. El podcast de hoy se empezó a gestar en septiembre en la conferencia de BTC Azores y en estos meses, desde entonces, he disfrutado cayendo por una madriguera fascinante con la lectura de un par de libros y la redacción de varios artículos y guías que iré publicando poco a poco. Y quería agradecerte a ti que me escuchas y compartes los pods que más te gustan el haber podido dedicar todo este tiempo a preparar el podcast. Muchas gracias por hacerlo, me ayuda a llegar a más gente, y también muchas gracias a mis Patreons con los que estoy ahora creo en all time high. Y además les acabo de pasar una guía relacionada con este pod que ya pueden estar poniéndose manos a la obra, experimentando algo de los nuevos avances que llegarán pronto a Bitcoin. Muchas gracias a todos los que me apoyáis también en Valor por Valor y, como no, muchas gracias a mis sponsors, a HODL, CoinKite, Bitrefill y Minter, que un año más han renovado su apoyo a este podcast. Empieza aquí el primero de una serie de 3 episodios para entender cómo podemos recibir pagos de forma recurrente en Bitcoin sin comprometer nuestra privacidad y cómo lo vamos a poder hacer también dentro de muy poco con la llegada de los Silent Payments. Sin más, te dejo con el pod.
Los pagos digitales como los conocemos en PayPal, Revolut o Venmo no son pagos entre particulares. Son pagos que un particular le pide hacer a una empresa procesadora de pagos, esta se comunica con otra empresa receptora del pago y esta última le comunica a la persona receptora de los fondos que ha recibido un nuevo pago. Los pagos de estas plataformas que tan modernos parecen no son más que un refrito digital de la transferencia bancaria de toda la vida. Pagos en capa 2, con terceros de confianza, y seguramente por eso sea muy fácil poder tener recurrencia en los pagos. Cuando, por ejemplo, envías dinero a un email de PayPal, lo estás haciendo a un punto fijo en sus servidores. En la invención de Satoshi, la forma que tenemos de recibir nuevas monedas es a direcciones de Bitcoin. Como Satoshi explica en uno de sus posts, los Bitcoins se envían de ida y vuelta a direcciones de Bitcoin, que son, en esencia, números aleatorios sin información identificativa. Así, sin entrar en más detalle, sabemos que las direcciones de Bitcoin, que empiezan, por cierto, por 1, 3 o BC1 y lucen como una cadena de texto de una longitud variable entre 34 y 62 caracteres, pues estas direcciones son la representación de un número aleatorio. De uno solo. Un único número por dirección, y por lo tanto, establecen otro punto fijo, como los servidores de los neobancos, pero esta vez para recibir Bitcoin. La diferencia aquí es que, como te comentaba antes, todo el historial de transacciones de Bitcoin es ese corcho con chinchetas y cordones que es público, al que todo el mundo puede acceder, y por lo tanto, ver toda la actividad que una dirección fija ha recibido es una falta de privacidad enorme. La privacidad que una entidad bancaria le da a la actividad financiera de tu número de cuenta hacia el exterior, en Bitcoin no existe, y la solución que te queda es la comentada por Satoshi. No reutilizar direcciones, no publicarlas en medios públicos como Internet o redes sociales, y no asociar datos personales con ellas, por ejemplo, evitando comprar con KIC. Y aquí quiero hacer un inciso para comentar eso de la privacidad mejorada que tienen las entidades financieras tradicionales. Ciertamente te aportan una mejor privacidad puertas para afuera. Pero ojo, has de ceder de antemano muchos datos personales con ellos. Y luego eso no te protege del potencial agujero de seguridad que dejas si venden o filtran tus datos. Tampoco te protegen de tu gobierno. Y en muchos casos filtran mucha información personal tuya cuando pagas o vendes productos con la otra contraparte. Y encima añaden un coste financiero en las operaciones al no tener finalidad 100%, porque los pagos y los cobros siempre se pueden acabar revirtiendo. En Bitcoin he de trabajar para garantizar mi privacidad hacia afuera, sí, eso es cierto. Pero nadie puede filtrar datos de mis tenencias si es que no utilizo servicios que me pidan datos personales, como los exchanges y su tóxico KIC. El gobierno tiene poco a pelar con lo que tengo o dejo de tener en Bitcoin, los pagos son siempre 100% finales y con un mínimo de dominio en el movimiento de monedas puedo pagar y cobrar sin ceder ningún tipo de información. El sistema tradicional parece virtualmente mejor a la hora de recibir pagos recurrentes, pero no lo es. Solo te endulzan la experiencia después de que les hayas regalado tu alma. Ellos son capa 2. Bitcoin es capa 1. Así que volviendo a nuestro problema de querer recibir a un punto fijo que todo el mundo puede ver, se nos plantea que la solución es, en lugar de tener un único punto fijo, una única dirección, tener varias y no hacerlas públicas en ningún sitio. Así, todo el Bitcoin que vayamos recibiendo lo iremos haciendo en compartimentos distintos que no tendrán ninguna relación entre sí, ni datos personales externos que las puedan asociar. Y así conseguiremos Bitcoin de forma seudónima. Genial. Bueno, o no tan genial. Porque entonces, si quiero recibir de forma privada, ¿qué pasa? ¿Que estoy obligado a ir entregando una dirección cada vez que alguien quiera pagarme, aunque esté de viaje, durmiendo o en una llamada? ¿Siempre de forma interactiva, teniendo que ser yo el que las entregue? ¿Dónde queda eso de la recurrencia fácil que sí me da la banca tradicional? En Bitcoin queremos recurrencia sin reutilización, máxima privacidad y sin interacción. Pero no lo tenemos. Pues bien, en este camino inconformista que tiene el humano de siempre intentar mejorar las cosas que no funcionan, en Bitcoin hemos explorado hasta 6 formas de hacerlo.
Y cada una de ellas se ha ido acercando a este nuestro ideal de 3 patas, con máxima recurrencia, máxima privacidad y cero interacción, siempre con sacrificios a un lado y a otro, hasta llegar a 2 esquemas finales que nos acercan a lo que parecía imposible, a poder tener una dirección pública en una red social y en la que recibir pagos recurrentes que nadie puede localizar ni asociar. O lo que es lo mismo, a conseguir privacidad aunque todos miren. Primer sistema de pagos recurrentes. Bitcoin por IP. Antes de empezar es importante aclarar que esta forma de recibir Bitcoin no está funcional desde febrero de 2013, desde la versión 0.8, pero vale la pena que le echemos un vistazo porque, curiosamente, estaba disponible desde el lanzamiento de Bitcoin y ya solucionaba este problema de recurrencia sin reutilización que hoy abordamos, aunque no sin grandes sacrificios en privacidad, como veremos. Esta forma de recibir pagos era la de pagar por IP. Una dirección IP es una especie de matrícula que identifica tu conexión concreta dentro de la red global de Internet. Una dirección única de todos los puntos de acceso que se conectan a esta red. Pues bien, en la versión 0.1.0 de Bitcoin, la primera, cuando le dabas a enviar monedas, la aplicación te ofrecía entre pagar a una dirección Bitcoin, lo que conocemos hoy en día, o a la dirección IP del destinatario. Para pagar por IP, el destinatario tenía que haberte facilitado antes su dirección y estar online. Así es como funcionaba en palabras de Satoshi. La dirección IP se utiliza únicamente para conectarse al ordenador del destinatario, solicitar una nueva dirección de Bitcoin, entregar la transacción directamente al destinatario y obtener una confirmación. Cuando envías a una dirección IP, la transacción aún se registra en una dirección de Bitcoin. Y recalcaba, las transacciones mediante dirección IP utilizan automáticamente una nueva dirección de Bitcoin en cada ocasión. Genial, lo teníamos, desde el minuto 1. Pero entonces, ¿por qué se eliminó? Pues como debes estar imaginando, por problemas de privacidad. En Bitcoin Talk, el foro donde junto a IRC se discutía gran parte del desarrollo de Bitcoin en los primeros días, se empezaron a poner sobre la mesa posibles ataques que podían recibir los usuarios que aceptaban pagos de este tipo. Desde los técnicos de denegación de servicio y la extracción de información de numerosas direcciones sin llegar a usarlas, hasta la correlación con metadata de datos que otros operadores y exchanges podían obtener por su lado. Por esa razón, en octubre de 2010, en la versión 0.3.13, se deshabilitó por defecto este tipo de pagos y tenías que añadir Allow Receive by IP si es que querías tenerlos. Y como decía, ya en febrero de 2013 eliminaron por completo el código de recibir por IP en la versión 0.8. El Pay to IP vale la pena conocerlo por cultura Bitcoin en general y también por las similitudes que tiene con el cuarto método de pago con recurrencia que te contaré más tarde y que además es de los más utilizados hoy en día. Segundo, tercer y cuarto sistema para recibir pagos recurrentes en Bitcoin. Pack de direcciones, XPubs individuales e XPubs en un servidor. Estos 3 sistemas para recibir pagos recurrentes sin reutilización los traté en una charla que tuve con Sergi Delgado y que a continuación escucharemos. Pero antes, me gustaría aclarar qué es eso de los XPubs. Una dirección Bitcoin, como decía Satoshi, no es más que un número que se comprime en una dirección para que sea más fácilmente copiable y transportable. El número, sin comprimir, es lo que llamamos la clave pública. Y la clave pública nace de una operación determinista que siempre da el mismo resultado en una curva elíptica de otro número. Tiramos ese otro número en una curva elíptica, nos da un número como resultado y ese número resultante es la clave pública. ¿Y cuál es el número original desde donde nace todo? La clave privada. Clave privada, pasas por la curva elíptica, te da una clave pública, la comprimes, una dirección. ¿Vale? Pues bien, hasta 2012, cada dirección
la respaldaba una clave privada independiente. Y eso no era fácil de gestionar a la hora de hacer copias de seguridad y respaldarlas. Por ello, alguien pensó: ¿y si tuviéramos un sistema donde con una única clave privada madre se pudieran crear numerosas claves privadas hija y de ahí numerosas direcciones Bitcoin? Así, solo tendríamos que guardar una única clave privada madre para poder rehacer todo el esquema de direcciones y recuperar los fondos que hemos ido guardando en cada una de ellas. Pues así lo hizo Pieter Wuille en el BIP 32 de 2012 y conseguimos poder por fin generar infinidad de direcciones desde una clave privada madre o extendida, que es como le llamamos. La clave privada extendida tiene su contraparte pública, la clave pública extendida, que es algo desde lo que podemos generar todo el mismo ejército de direcciones, pero no podemos gastar de ellas. Estas claves públicas extendidas, en inglés, se llaman Extended Public Keys. Y la versión rápida para referirse a ellas es X de Extended, X, PUB de públicas. Extended Public Keys, XPUBs. No hay más. Eso es lo que es un XPUB. Lo único que has de saber cuando escuches XPUB o XPUB es que es un tipo de clave, que además empiezan por estas letras, XPUB, de las que se pueden derivar muchísimas direcciones de recepción. Y con esto tienes todo para conocer y entender los tres sistemas que ahora vamos a tratar y sus compromisos: el pack de direcciones Bitcoin, los XPubs individuales, dados uno a uno, y los XPubs en servidores. Podríamos decir, porque me gustaría tratar un poco las soluciones que hemos ido viendo, podríamos decir que para solucionar este problema de reutilización, la primera solución así fue generar muchas direcciones y pasarlas. Esto tenía otro problema, que era que cada dirección estaba gestionada a una clave privada distinta. Entonces es como que te obligaba a ti por detrás, para no reutilizar direcciones, te obligaba a tener backups de un montón de claves privadas distintas. Y eso era un Cristo. Ahí aparece el BIP 32 y las Extended Public Keys o Extended Private Keys también, pero que es desde una clave privada puedes generar prácticamente infinidad de claves públicas, ¿no? Y es como que tenías un llavero. 2 a la 32, juraría, si no estoy equivocado. Sí, pero como puedes generar 2 a la 32 por cada cuenta y puedes rutas de derivación infinitas, es como que podría... Virtualmente infinito, realmente, sí. Sí, más o menos, ¿no? Pero es como que con un llavero, que es tu clave privada, ahí puedes tener llaves infinitas. Cuando hablamos de llaves estamos hablando de lo que se acaba convirtiendo en direcciones y por lo tanto es con una clave privada podrías tener el control total, ¿no? de un montón de direcciones. Y ahí es donde vienen las primeras soluciones. Esto que se le llama las Extended Public Keys, se le llaman XPubs, así en reducido. O sea, la primera solución sería, si tú me has de hacer muchos pagos a mí para no reutilizar direcciones, te doy un XPub, te creo una clave pública extendida y tú ya vas generando direcciones cada vez que me tengas que pagar. Pero claro, esto en el trilema este que tenemos en los 3 puntos de cosas que queremos conseguir no acaba de ser óptimo del todo, ¿no? ¿Cómo encasillarías este sistema? Claro, este sistema, si estamos hablando de generar un único XPub y distribuirlo a diferente, o sea, a todo el mundo el mismo, o sea, aquí habría dos, ¿no? Digamos, sería tú creas un XPub y ese XPub es el que tú repartes a todo el mundo que te quiere enviar, o tú creas un XPub por cada persona diferente, ¿no? Son dos approaches diferentes que al final acaban estando más o menos en el mismo punto, pero que sí que tienen peculiaridades diferentes, ¿no? En el caso de que tú simplemente generes un único XPub y lo repartas para que la gente te pueda enviar, ¿no? Vamos a ir un paso atrás. Generas un XPub, pero en vez de enviar el XPub, lo que vas haciendo es, les vas enviando bloques de direcciones, ¿vale? Genero el XPub, yo una vez que tengo el XPub puedo generar tantas direcciones como quiera, yo voy generando bloques de 50, por decir alguna cosa, ¿no? Y a cada persona que me quiere pagar de forma recurrente, le envío un bloque diferente de 50, ¿vale? Esto sería una opción. Como se puede ver, tiene una parte de interactividad muy alta, porque yo te voy entregando bloques de direcciones y cada vez que tú consumes ese bloque de direcciones, me tienes que volver a solicitar un bloque de direcciones, ¿no? Con lo cual, yo tengo que tener una mini cuenta, o sea, tengo que tener un poquito de accountment, de a quién le estoy dando cada bloque y, sobre todo, que no le esté dando los mismos a más de una persona, porque si ese es el caso, entonces habría reutilización de direcciones, ¿no?
Lo bueno de esto es muy interactivo, es privado, porque al final no estás reutilizando absolutamente nada y nadie tiene por qué saber, mientras no estés entregando el mismo bloque a más de una persona, que alguien te está pagando con base a eso. Problema, muy interactivo. Opción 2, genero un único XPub y se lo reparto a todo el mundo, ¿no? Si haces esto, aquí es una cosa mucho menos interactiva, simplemente repartes el XPub una vez y a partir de este XPub, en vez de tú generar las direcciones, ellos pueden generar las mismas direcciones a las que tú vas a escuchar. Con lo cual, una única interacción, hasta aquí bien. Problema, a cada persona a la que le has dado el mismo XPub sabe todas las direcciones que vas a tener a partir de ese momento. Y si ellos no hacen una buena gestión de esas direcciones, es decir, si no comprueban si una dirección está usada antes de enviar un pago, te podría llegar a pasar que tengas más de un pago a una dirección, ¿vale? Con lo cual aquí ya podemos ver cómo hay un trade-off entre interactividad y privacidad, ¿vale? Entonces tendríamos el approach 3, digamos, que sería no, en vez de generar un XPub para todo el mundo, genero un XPub para cada persona con la que me voy a transaccionar y le doy un XPub diferente a cada persona, ¿vale? Esto es mucho más privado, ¿no? Cada persona tiene su único XPub y solamente puede generar sus rutas desde el suyo, pero es mucho más interactivo, porque por cada persona con la que voy a transaccionar ahora de forma recursiva, tengo que generar esta nuevo path de derivación y darle esta dirección, ¿no? Entonces, aquí yo creo que tenemos como un pool bastante bueno entre privacidad e interactividad, ¿no? De qué pasa cuando utilizas XPubs. Y esto es básicamente lo que pasa cuando estás utilizando Ledger Live. O sea, con Ledger Live lo que tú estás haciendo es darles directamente tu XPub para que ellos puedan generar todas las direcciones que hagan falta. Y ahora, un momento para mis dos sponsors, HODL HODL y CoinKite. Satoshi lo tenía claro. Si quieres utilizar Bitcoin seudónimo, no asocies tu identidad con las direcciones de tu Bitcoin. Y aún así, por desconocimiento, pereza o miedo, mucha gente ha seguido comprando sus Bitcoin desde un exchange centralizado que te pide no solo información personal, sino también nóminas, lo que pagas de impuestos o recibos domésticos para cumplir con la documentación del KIC. Está bien. Si lo que buscas es aprovechar la volatilidad de Bitcoin y ya mientras te dejen, pues vale, perfecto. Pero si estás aquí para cualquiera de los otros superpoderes que tiene Bitcoin, el KIC no te va a dejar llegar muy lejos. Y el sitio donde te animo a que empieces a valorar comprar tus Bitcoin es en hodlhodl.com. Ahí se lo comprarás a otro particular, HODL HODL velará para que nadie se vaya con lo que no es suyo y tú te llevarás Bitcoin sin que nadie sepa que lo has hecho. Eso es lo que facilita HODL HODL. Y por su lado, CoinKite, la empresa fabricante del hardware de Bitcoin más icónico, te facilitará los dispositivos para que recibas esos satoshis con seguridad. La Coldcard Mark IV, la cuarta edición de la billetera con la que robaron el corazón a todos los bitcoiners ya en 2017, está cargadísima de recursos y de hecho estoy haciendo ya en mi blog, en vivo y en directo para que se vea cómo lo voy construyendo, un análisis de todas las opciones que encuentras en sus menús para que si te consigues una, encuentres lo que estás buscando. Y si estás dudando entre si hacerlo o no, para que te sorprendas con la cantidad de opciones que tiene. En la Coldcard Mark IV de CoinKite guardas Bitcoin con seguridad con la técnica de custodia que quieras, semilla simple, passphrase, multisig, CTXOR, miniscript y además aprendes Bitcoin como nunca. Si estás pensando en subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, te animo a que antes de nada le eches un vistazo a la Coldcard Mark IV. Algo que también se pasa quizá por alto en estos esquemas, lo has dicho cuando le pasabas ese XPub a mucha gente, ¿no? Y que tenían esa obligación de revisar si esa dirección donde quieren enviarte, si ya estaba utilizada o no. O también incluso podría darse que dos personas enviaran una transacción en el mismo momento y no han podido ver que estaba utilizada. Eso sería un caso extremo, pero también podría pasar, o sea, no hay nada que frene a que alguien te reutilice direcciones. O sea, si le pasas el XPub al típico que no se lo va a mirar del todo, a lo mejor a él le gusta una dirección y te la va reutilizando porque se la ha enviado a WhatsApp y entonces la tiene ahí guardada, ¿no? Le estás como, digamos, delegando la responsabilidad de que tus direcciones no se reutilicen a la persona que puede generar esas direcciones por ti, ¿no? Que es tu emisor, en este caso. Entonces, un emisor podría hacer que tú tengas una mala gestión de reutilización de direcciones porque él está haciendo una mala gestión de envíos. Cosa que no es para nada ideal. Que es algo que no está deshabilitado por diseño. O sea, que puede seguir pasando, lo único que tú le has provisto de todas las herramientas para que no pase.
pero eso no significa que no pueda pasar igualmente. Exacto. Lo que tú estás intentando evitar es el hecho de que haya esta interacción cada vez que él te quiera pagar, ¿no? Entonces, para que no pase esto, tú le proporcionas los medios para que la misma dirección que puedes generar tú la pueda generar él. Pero si sus políticas de generación de direcciones no son las correctas, cosa que tú vas a tener muy en cuenta cuando lo haces tú porque no quieres que haya reutilización, pero que la persona que te está enviando no tiene por qué tenerlo tanto en cuenta, porque a lo mejor le da igual, hace que, claro, tu privacidad es totalmente dependiente de su buena política. Y eso es una situación que es de todo menos óptima. Habiendo visto esto un poco y empezando a entender la problemática entre que no se puede conseguir todo, o sea, que da la sensación que con las soluciones que estábamos poniendo sobre la mesa no se puede conseguir todo. No puedes tener una cosa que tú cuelgues en Twitter y te puedas olvidar, ¿vale? Entonces, interacción cero, pero que te dé full privacidad a la vez que te permita reutilizar sin pervertir una de estas dos, ¿no? O sea, bueno, sí, a lo mejor cuelgas la dirección, se puede reutilizar, pero estás pervirtiendo privacidad. Es como que no hay una solución que te permita tener los 3 picos del triángulo, ¿no? No te va a salir al 100% en todos lados. Y así es como estamos. Alguien podría pensar, bueno, es que estamos quizá poniéndonos en una situación extrema porque a mí no me importa ser interactivo. A mí no me importa que cuando me tienen que hacer un pago, pues contesto un mensaje de Telegram y digo, mira, envíamelo a esta dirección ahora. Y ahora mañana me lo envías a esta. Perfecto, no hay problema. Estamos hablando de un caso de uso que podría ser, por ejemplo, el típico sería una dirección para recibir donaciones, que no vas a estar cambiando todo el rato y la quieres tener ahí colgada, pero esto se ha visto como muy necesario en situaciones que se han vivido hace no tanto y que se siguen viviendo. Por ejemplo, voy a poner ejemplos sobre la mesa. El caso de los camioneros de Canadá, ¿no? Cuando hubo este Freedom Convoy, es que tenemos que ir a este. Esta gente se estaba manifestando, le cortaron todas las vías de financiación tradicionales, el GoFundMe, todo lo que es fiat se lo cortaron. Entonces empezaron a utilizar Bitcoin, pues como hizo Wikileaks en su día, para financiarse. ¿Qué pasa? Que reutilizaron direcciones. O sea, de inicio fueron, me abro, mira, a estas direcciones. Pusieron como varias direcciones, ¿no? Y la gente empezó a enviar financiación ahí, ¿no? Por todo lo que hemos dicho antes, todo el mundo estaba viendo cuándo estaban recibiendo. También al gobierno de Canadá, que no le estaba gustando nada esa manifestación, cogió todas esas direcciones y las blacklisteó, las puso en una lista negra, sacó una nueva ley a los 2 días y dijo, ningún exchange ni ninguna plataforma que trabaje con cripto puede aceptar transacciones que vengan de estas direcciones, ¿vale? O sea, de esta forma les censuraron. ¿Por qué? Porque tenían privacidad cero. Estaban reutilizando direcciones, era muy conveniente para ellos porque no tenían que estar enviando nuevas direcciones, pero privacidad cero. El esquema lo cambiaron rápidamente y se pasaron al modelo de los XPubs, ¿vale? Montaron un BTC Server o alguna cosa por el estilo, ¿no? ¿Juraría? No llegaron. Se fueron a el siguiente modelo, que es donde quiero llegar, porque de momento estamos pensando que nosotros somos los que hacemos la interacción, ¿no? Los que o pasamos los bloques de direcciones o pasamos el XPub. Pero claro, en el caso de los camioneros, esta gente tenía motivos para estar manifestándose, motivos para quejarse, tenían otras cosas más importantes que no estar pasando direcciones. Entonces, esto debería funcionar solo sin que hubiera nadie dedicándose, ¿no? Y aquí es cuando saltamos a otra fase y es decir, bueno, ¿tengo alguna forma de yo tener un XPub que la gente pueda venir sin yo tener que formar parte, que yo me pueda estar dedicando a otras cosas y que puedan venir y estar como pidiendo direcciones que no vayan a reutilizar, que cada vez que piden una dirección les dé una nueva? Y aquí es donde entra que tú podrías tener un XPub de estos, que genera multitud de direcciones, en un servidor. Ese servidor puede ser tuyo, o sea, contratado por ti, o puede ser de un tercero que te dé el servicio. Voy a hablar primero de este porque fue el que utilizaron los protestantes del Freedom Convoy de Canadá. Que ellos se fueron a Tallycoin, ¿vale? En Tallycoin te permite poner un XPub y a partir de ese momento te empieza a emitir direcciones distintas para cada persona que llegue, ¿no? Esto, no sé si tú le habrás dado una vuelta. Yo, estudiándolo, escuchando también a Rubén, le he encontrado algún punto que no lo había valorado yo, pero esto tiene puntos buenos. A ti no te genera ningún coste, por ejemplo, y lo cuelgas ahí y es como que te lo hacen por ti. Pero ¿le encuentras tú algún punto malo? Bueno, tiene el punto de que si ahora el gobierno de Canadá va a Tallycoin y le pica la puerta y le dice hola, buenas tardes, estás haciendo algo que no creo que estés haciendo, y por decir alguna cosa les interviene el servicio o consiguen acceso a los servidores o como sea, en ese momento tienen las XPub.
Entonces, en el momento en el que tienes ese XPub, puedes saber absolutamente todo lo que ha estado pasando y a quién has estado enviando direcciones. O sea que, al final, el linking ¿no? La asociación de direcciones está, digamos, una orden legislativa away, ¿no? O está un registro de un servidor. Hay un punto central de fallo, ¿no? Y es en este caso Tallycoin. De hecho, emitieron otra orden y desde ese día Tallycoin dejó de funcionar. O sea, la página de los camioneros se cerró en ese momento. Los camioneros dijeron que era porque ya habían recibido suficiente. También los camioneros, como todos acabaron en juicio, dejaron de dar información en cierto momento. También yo buscando he leído que todo lo que recibieron en Tallycoin nada se pudo congelar ni expropiar, ¿vale? Porque todos los que se reutilizaron direcciones, la gran mayoría de ellos se requisaron. Se acabó encontrando quién los tenía, se fue casa por casa y con órdenes les obligaron a entregar sus claves privadas. Ah. Porque además, cuando estaban reutilizando direcciones, juraría que inicialmente no eran ni ellos quienes estaban generando los goles. Hubo alguien que les dijo, ya te los genero yo por ti y te los gestiono yo inicialmente. Pero claro, obviamente, por suerte esta persona era una persona que realmente lo estaba haciendo con buena fe, pero llegó un punto en el que se dio cuenta de que no quería tener la responsabilidad de decir, yo no tengo acabó que en estar juicio. gestionando. La persona que lo gestionó también. Sí, o sea, no sé si se habrá celebrado ya o no, pero él acabó incluso haciendo, o sea, acabó montando un BTC Pay él para recibir fondos para poderse pagar los costes legales. Sus costes de juicio. Para su juicio. Vale. Entonces, o sea, decíamos al principio que puede ser que a alguien no le encuentre un sentido a esto que estamos hablando de pagos recurrentes, pero si te fijas, o sea, incluso para todo lo que son colectas, para levantar fondos, es la necesidad de tener un sistema para recibir pagos recurrentes que queden separados, que no permitan a todo el mundo ver lo que está pasando ahí dentro, es muy necesaria. Me estoy riendo, pero no me hace ningún tipo... O sea, me hace gracia por la situación, pero no me hace ningún tipo de gracia. Quiero decir, que nos entendamos. Creo que es un problema realmente serio. Lo que pasa es que la tesitura en sí me genera que me ría, pero en fin. Una cosa más, por cierto. Sí que hay un punto más, además, que me comentabas. ¿Le ves algún problema? Sí, por supuesto, hay un problema más. Además del hecho de que pueda llegar la policía o cualquier tipo de departamento gubernamental y picarte a la puerta y revisarte los servidores, analizarlos y ver todo lo que hay, también pueden simplemente bloquear la IP de Tallycoin y que desde... En este caso podría ser dentro de las redes que controlen ellos, ¿no? Pero ellos pueden decir, vale, pues durante las siguientes 2 semanas esta web no va a ser accesible. Y todo el mundo que quiera donar desde dentro del país o desde dentro de la infraestructura que ellos tengan control, no van a poder. Entonces, aquí ya entrarían VPNs, entraría que dices una persona desde fuera y tal, ¿no? Pero bueno. En un caso como este, como los camioneros, no sabes si el servidor tercero está proporcionando tus direcciones cuando alguien le hace una petición. También, obviamente. Y digo que aplica lo de los camioneros porque como son donaciones que llegan de todos lados, no es como te vengo a hacer un pago y luego te estoy escribiendo, oye, has recibido este pago, sino que son donaciones que luego no se ponen en contacto con la persona que las ha de recibir. Ahí puede pasar que de golpe Tallycoin, que no es el caso, pero Tallycoin dijera, mira, pues te voy a poner una dirección que es mía, ¿no? Estas son para mí, exacto. Estas son para mí. Y digamos que tú no tienes forma de saber si es así. Esto es muy complicado. Entonces, digamos que se abre una tesitura, en este caso, que es, vale, no te está costando nada, el servidor no es tuyo, es muy cómodo, pero te va a quedar siempre la mosca detrás de la oreja de si tú has recibido todo lo que tenías que recibir. O si alguna donación ha hecho como un camino paralelo y se ha dado al bolsillo de un tercero. ¿Vale? Exacto, y una para ti, una para mí, ¿sabes? Exacto. ¿No? Entonces, si nos vamos dando cuenta, el problema no es tan sencillo como parece. Y el otro punto sería decir, bueno, pues mira, no voy a confiar en Tallycoin, me voy a montar mi propio servidor que va a gestionar mi propia XPub, ¿no? Aquí estaríamos hablando de soluciones como montar un BTC Pay Server y que sería como tener una tienda y creas como una especie de producto que es págame lo que quieras. Y entonces cada vez que una persona aprieta, pues le va generando una nueva dirección y en esas direcciones van llegando. Aquí también hay puntos a tener en cuenta que me parecen interesantes. Una, el servidor es tuyo, pero le estás entregando un XPub a un servidor de un tercero. O sea, estás pagando por él, la información debería estar... Depende. O sea, el servidor puede ser contratado, puedes tenerlo en Amazon Web Services, por ejemplo, ¿no? O en Oracle Infrastructure o donde sea, ¿no? O puede ser un servidor tuyo en casa. Esto al final, aquí lo que estamos ahora añadiendo es como una
cuarta profundidad al problema, que antes no la teníamos, que no es la cuarta a la que yo me refería antes, pero esta es paralela. Acabaremos en un pentágono, Sergi. Acabaremos en un pentágono, sí, ya está bien. Es que esta, que es una nueva propiedad, realmente forma parte o es como adyacente, digamos, a la de interactividad que hablábamos antes, ¿no? Porque ahora necesitas una infraestructura que antes no estabas teniendo ni en cuenta. Antes simplemente estabas hablando de cómo generar una dirección de forma para que tú me puedas pagar y de forma que no se tenga que reutilizar, ¿no? Y eso es un problema. O sea, bueno, es un problema que viene con una solución, ¿no? De la que luego nos vamos a quitar seguramente, pero que está bien esmentarla porque soluciona el problema también. Entonces, si la infraestructura no es un problema, o si el hecho de añadir infraestructura no es algo que a ti te importe, aquí tendrías dos opciones. La opción de proporcionar tu propio servidor, proporcionar a tu servidor, dale tu XPub, ¿no? Todo te lo gestionas tú, y a partir de aquí, pues de eso te montas un BTC Pay Server, por ejemplo, y entonces haces que todo el mundo vaya a este BTC Pay Server y tienes toda el sistema montado en el que la parte de interactividad la quitas, pero la quitas a base de añadir un coste para ti, que sería este coste de infraestructura, ¿no? Que si lo tienes en tu casa, pues será la electricidad que te consuma, tener el cacharro, que puede ser que no lo tengas. Exacto. La electricidad que te consuma, lo que te haya costado el montaje, el mantenimiento y demás, ¿no? O se lo puedes dar a otro y decir, no, esto va a estar en Amazon Web Service, entonces seguramente el coste sea inferior, pero ya vuelves a tener una parte de confianza, ya estás poniendo un XPub en un sitio en el que puede ir alguien y puede decir, knock, 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 deme usted información de lo que hay aquí y ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces volvemos a estar un poquito aquí en la balanza esta de yo o el otro. Es como que no te puedes quedar como 100% en todos lados. Pero además hay una cosa, si lo montas en casa, y es que te tendrás que proteger la IP. O sea, si es un tema, donaciones peladas, también deberías, ¿no? Porque quizá algún día te van a venir a preguntar que por qué usted tiene un servidor de estas cosas, ¿no? Te puedes montar algún tipo de túnel, una VPN, Tailscale, pues alguna historia de esto. Lo que quieras. Claro, ahí es donde iba. Tienes la opción de montarlo todo bajo Tor. Pero entonces, digamos que la conveniencia de la facilidad en que vas a recibir todos esos pagos ya no va a ser la misma. Vas a recibir menos. Te estás limitando, digamos, un poco. No es convenient. Claro, o sea, al final estás quitando a mucha gente, digamos al normie, ¿no? A la persona de la calle, que a lo mejor no tiene ni idea de cómo utilizar Tor y que puede ser que conozca a alguien que le puede explicar cómo utilizarlo, pero que ya estás añadiendo como un paso adicional a la barrera de entrada a que a tú recibir ese pago. Y que ese paso adicional pueda ser suficiente, ¿no? Esa barrera pueda ser suficiente para que la persona no acabe haciendo ese pago, ¿no? Entonces, digamos, la fricción nunca es buena. Eso es una cosa que hemos hablado en más de un podcast y que acaba haciendo que, bueno, si me estás quedando muchos inconvenientes, llega un momento en el que pasas mi threshold, digamos, de lo que yo acepto de fricción y pues dejo de hacerlo, ¿no? Hay una cosa que también es un pelín más técnica, no se menciona y cuando tienes un BTC Pay Server, por ejemplo, lo sufres y es el gap limit. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un XPub en un servidor y hay una persona que te viene y te pide una dirección, ¿vale? Le da la dirección 0, la primera, es el primer que ha pasado por ahí, ¿vale? Imagínate que esa persona no la utiliza, estaba curioseando, ¿vale? Perfecto. El BTC Pay deja como muerta esa dirección, no se la va a dar a nadie más, porque si no sería un leak de privacidad, ¿no? Si le llega a otro... Exacto, ¿no? Entonces, si le llega a otro y le da la misma dirección, el primero podría haber sido un actor que venía con malas intenciones, que había acumulado esa dirección y te va espiando cuando sí que va recibiendo fondos en ella, ¿no? Entonces, el BTC Pay le da una dirección nueva a cada persona que llega. Por lo tanto, te puedes acabar, si vienen 10 personas que no han pagado, pues te quedas con 10 direcciones que no tienen fondos. Por cómo funcionan las wallets, que luego te preguntaré por ello, no se escanean todos los millones de direcciones que te pueden generar, sino que solo te escanean las primeras. Y si no detectan fondos, no te siguen escaneando, ¿vale? Entonces imagínate que en lugar de 10 te han venido 20 o 25 personas y no te han hecho el pago. Han curioseado, pero no te han hecho el pago. Cuando tu billetera vaya a escanear fondos, va a encontrar que no hay pagos y a lo mejor tenías pagos en la dirección 30, en la 35, en la 57, ¿no? Entonces es un inconveniente que si no sabes gestionar, te puedes llevar un susto. Porque te llega un email de que has vendido un producto, de que has recibido una donación, la vas a ver en tu billetera y vacía. Entonces, de nuevo, vale, vamos solucionando cosas, pero daría la sensación que de momento sí, por partes encontramos cosas buenas, pero de golpe nos aparece un coste, el coste del servidor, el coste de no sé qué. Pero luego también nos aparecen problemillas que no teníamos antes, ¿no? Como
parece como de momento estamos solucionando todo con parches. Tenemos un cohete, se le van creando fisuras de entrar y salir al espacio y en lugar de decir, bueno, vamos a encontrar una solución para que no nos pasen más fisuras, es como, no, ponle un parche y sigue tirándolo, ¿no? Y daría la sensación que es como más o menos, y esto prácticamente nos plantamos en 2020 y algo, no, hay otra solución que ahora hablaremos, pero prácticamente es las soluciones que hemos tenido hasta ahora para poder tener direcciones que se puedan reutilizar sin perder privacidad y sin estarnos obligando a estar ahí de forma interactiva. Pero ya estamos viendo que el cuadrado no lo estamos cubriendo entero. Claro, a ver, con BTC Pay también hay que decir que es una solución que va mucho más allá de simplemente donaciones, ¿no? O sea, BTC Pay es que se puede utilizar para montarte una tienda. O sea, al final BTC Pay es un gestor de pagos, un procesador de pagos. La gracia es que la interactividad de la que estamos hablando, ¿no? De la que tú no quieres tener con la persona, la estás delegando a BTC Pay. Tu servidor, este software que estás corriendo, está haciendo toda la parte interactiva que tú no quieres hacer, ¿no? O sea, en vez de hacerla tú como persona, la hace tu software, ¿no? Y esto hace, pues lo que hablábamos, ¿no? Que puedas tener como una tienda montada por aquí, que lo puedes utilizar para donaciones, que lo puedes utilizar para lo que quieras, porque al final se está quedando con muchísima más información de la necesaria simplemente para hacer una donación, ¿no? ¿Se puede utilizar BTC Pay para donaciones? Sí, pero va mucho más allá. Y obviamente, pues entonces genera una complejidad que va mucho más allá del problema que nosotros estamos tratando actualmente, que es poder recibir pagos sin utilizar donaciones. O sea, perdón, donaciones no, direcciones. Como ves, hasta este punto parece que sí, pero no. Sí tenemos sistemas que nos permiten simular la recurrencia, porque realmente son simplemente formas de ir entregando direcciones distintas, pero parece que estamos matando moscas a cañonazos. Y en nuestro ahora cuarteto de características deseables, no conseguimos una solución que nos deje del todo contentos. Cuando ganamos recurrencia, perdemos privacidad, añadimos interactividad y o costes de infraestructura. Tenemos ideas, pero parece que no acertamos en la solución simple y elegante que nos dé todo lo que necesitamos. Y ahora, un momento para mis otros dos sponsors, Bitrefill y Minter. Bitrefill es la página web en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. Y a diferencia de esta situación con las soluciones de pagos recurrentes, donde parece que no encontramos la perfecta, la que nos da todo lo que necesitamos, pues Bitrefill es lo opuesto. Ahí sí que encuentro todo lo que necesito y, por ejemplo, la semana pasada contaba que había descubierto que en otros países de Europa se podían comprar tarjetas regalo de Lego. Pues en España no estaba disponible, pero ahora ya sí. Así que la próxima visita que haga en la ciudad condal ya sé qué tienda tengo que visitar. Pero hay más. Si piensas que en Bitrefill solo hay cosas raras o inútiles, déjame hablarte de otra tarjeta regalo recién llegada. Maison Dumont, tienda de muebles y decoración para tu casa. Si juntas eso a IKEA y Bricor, puedes tener todas tus necesidades del hogar cubiertas. Si llega el momento en que quieres vender algo de Bitcoin para comprarte cualquier cosa, frena el carro, revisa antes en Bitrefill y de bien seguro que no tendrás que pasar por ninguna casa de cambio para conseguir lo que quieres. Encontrarás más información en la descripción. Y Minter, el cliente y red peer-to-peer para compartir y crear contenido de forma colaborativa. Bueno, de Minter vengo hablando mucho y estoy muy contento porque creo que estamos llegando al momento en que esto despegue y tome otra velocidad. La primera pieza ya está sobre la mesa, los comentarios. Ahora desde el cliente puedes comentar en las publicaciones que leas y crear interacción con otros editores. Esto está genial y en cuanto se incorpore el Activity Feed, la pestaña donde ver en qué documento te han comentado, eso ya será la aceleración total. Estas semanas he estado colaborando en abierto con Arcat en el blog de Semilla Bitcoin, donde por cierto hemos publicado unos artículos para que todo el mundo sepa verificar sus aplicaciones y ha sido una gozada el experimentar una especie de GitHub pero para conocimiento. Te animo a que te involucres con Minter descargando el cliente y uniéndote a su Discord, que encontrarás en minter.com, Minter con 2 T's, y que así vivas los inicios de un protocolo peer-to-peer en el que todo lo que crees y publiques es tuyo, y siempre lo será. Bitcoin buscaba privacidad cuando todos miran, y solo conseguía levantar muros parciales para ganar algo así como seguridad por oscuridad. Bitcoin necesitaba pensar fuera de la caja, pensar como otra gente que también se enfrentó al mismo problema. Y en 2015, alguien encontró dónde mirar. Hacía falta rebobinar hasta los años 70 para conocer la historia de 3 personas que cambiaron el curso de la criptografía para siempre.
Hola Luna, ¿qué tal? Muchas gracias de nuevo por contar conmigo para narrar un trocito de la historia cripto. En este caso, la relación que tenían Martin Hellman, Quid Diffie y Ralph Merkle, los tres creadores del primer criptosistema de clave pública conocido fuera del ámbito militar. Vamos a empezar enfocándonos un poco en la historia de Martin Hellman, que es de alguna forma el director de orquesta de todo este proyecto. Martin nace el 2 de octubre de 1945 en Nueva York. Creció en el barrio del Bronx y allí estudió hasta terminar el instituto. Luego fue a la Universidad de Nueva York para estudiar ingeniería eléctrica hasta que tuvo 20 o 21 años, momento en el que se muda a California para iniciar un máster y un doctorado sobre la misma materia en la Universidad de Stanford. En 1968, cuando tenía 23 años, terminó su doctorado en Stanford y volvió a Nueva York para trabajar durante un año en IBM Research, la división de IBM para investigación y desarrollo. Después de eso, aceptó una propuesta del MIT para ser profesor hasta 1971. Según sus propias palabras, en su paso por California había descubierto un aspecto místico en ese lugar que le atraía para su propio crecimiento, por lo que dejó el MIT, Massachusetts, y volvió a Stanford. Las razones por las que hizo esto fueron una mezcla de emoción y razón. En principio, Hellman no quería dedicarse a la enseñanza e investigación en buenas universidades porque pensaba que se ganaba poco y no podía satisfacer su estilo de vida nómada. Pero Martin se casó joven, también tuvo un hijo pronto, y las prioridades cambiaron. Se enteró bien de los salarios de doctor en la universidad y cómo compatibilizar eso con su trabajo de consultoría. Al parecer, le salieron los números para tener una buena calidad de vida en California, pasar tiempo con su familia y trabajar en algo que realmente le apasionaba. El interés de Martin Hellman por la criptografía surge por 3 hitos en su carrera. El primero, su paso por IBM, donde trabajó con un veterano criptógrafo clave en la historia de esta compañía, Horst Feistel. El segundo hito tuvo lugar en enero de 1969 cuando asistió al Simposio Internacional sobre Teoría de la Información organizado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. La teoría de la información era un área donde Hellman trabajaba y la criptografía es una rama de esta. En ese evento, el speaker principal era David Kahn, autor del libro Codebreakers, el cual también influyó en Martin Hellman. Y el hito número 3 que motivó a Hellman a decantarse por la criptografía fue su paso por el MIT, donde coincidió con Peter Elias, un reconocido pionero de la teoría de la información que entonces era jefe del departamento de ingeniería eléctrica en el MIT. Peter le dio a Martin un paper de Claude Shannon, considerado el padre de la teoría de la información, donde conectaba la teoría de la información y la criptografía. Ese paper fue publicado en 1949 como ampliación y evolución de su paper más famoso, el cual fue publicado de forma clasificada en 1945 y cuyo título era Una teoría matemática de la criptografía. A partir de aquí, Martin se va especializando en criptografía y realiza su primera charla sobre esta cuestión en 1973. Precisamente, esta charla la realiza un grupo de empleados del IBM Research. Según su propio testimonio, él veía una oportunidad clara en la criptografía, ya que empresas como IBM estaban invirtiendo importantes cantidades de dinero en desarrollar soluciones comerciales y, a su vez, se estaba dando un crecimiento exponencial de los ordenadores en su uso para las comunicaciones. Aparte de esto, Martin también era consciente de otra circunstancia. Había muchas cosas publicadas de forma clasificada que no se conocían, y quizá no sería el primero en desarrollar algo nuevo que funcionase, pero sí el primero en hacerlo públicamente. En esos años, incluso recibió una oferta de la NSA para realizarles consultoría, oferta que rechazó porque las condiciones no le permitirían ser libre para investigar y publicar lo que quisiese sin permiso del Departamento de Defensa. Por otro lado, la NSA tenía un presupuesto enorme. ¿Cómo tener esperanza de descubrir algo que ellos no supieran ya? Con todas estas circunstancias aparentemente en contra, Martin Hellman no desesperó y es aquí donde entra en escena el segundo de los 3 personajes principales de nuestra historia. A partir de aquí vamos a hablar de Quid Diffie. Nacido el 5 de junio de 1944 en Washington, D.C., se licenció en matemáticas en el MIT, donde empezó a programar. Diffie se caracterizaba por ser una persona apacible y no beligerante, que se aburría pronto en sitios demasiado formales y pulcros. Estuvo a punto de mudarse a California para entrar en la Universidad de Berkeley, pero nunca lo hizo. Fue entonces cuando decidió no cursar estudios de posgrado y a final de los años 60, después de evitar ser reclutado para la guerra de Vietnam, acabó formando parte del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford, conocido como el SILE.
¿Inteligencia artificial en los 60? Sí, amigos. En 1973 lo abandonó porque empezó a interesarse por la criptografía y la seguridad informática, motivo por el cual empezó a viajar por el país intentando aprender sobre criptografía y relacionarse con las personas y grupos más destacados al respecto. En la carrera autodidacta sobre criptografía que Diffie emprendió, también estudió los papers de Shannon y descubrió dos versiones distintas de los mismos. Así que, desde hace unos años, en el prefacio del trabajo de Shannon, viene incluido un testimonio de Diffie hablando de todo esto. En el verano de 1974, Diffie pasó por el antiguo lugar de trabajo de Martin Hellman, el IBM Research en Nueva York. Allí realizó una charla sobre criptografía muy similar a la que hizo Hellman el año anterior y ahí fue cuando Alan Cohen, entonces jefe de aquel grupo, le dijo que debería ponerse en contacto con Hellman porque ambos estaban hablando de cosas muy similares. Unos meses después, en otoño de 1974, Diffie volvió a la bahía de San Francisco y localizó a Hellman. La conversación fue algo así como: «Hola, Alan Cohen me ha sugerido que hable contigo cuando volviese a California». «Ah, perfecto, tengo media hora disponible». Cuando se reunieron, resultó que ambos tenían bastante que decirse y los temas estaban totalmente alineados, así que la reunión prevista para 30 minutos duró casi 3 horas, y después de una parada para que Martin cuidase de sus niños, siguieron por la noche hasta después de cenar. En palabras de Hellman, aquello fue como encontrar un alma gemela intelectual. Hellman quería que Diffie se quedase trabajando con él, pero como Diffie no tenía doctorado, Hellman solo pudo retenerlo con una categoría profesional y salario acorde a su titulación. Por tanto, aunque Diffie figurase como programador y asistente de investigación, el trabajo fue realizado en tiempo y forma por ambos. En el caso de Diffie, la combinación de su interés por las matemáticas aplicadas y su preocupación por la privacidad individual lo convirtieron en el perfecto estudiante de criptografía. Y en este punto de la historia es donde entra el tercer personaje, una persona clave en el mundo de la criptografía, la nanotecnología y la criónica, el señor Ralph Merkell. Era el año 1975 y ya habían pasado meses después de esa primera reunión y empezar su trabajo conjunto, cuando Diffie le habló a Hellman de un estudiante de la Universidad de Berkeley de 23 años que estaba muy interesado en la criptografía. Incluso ya había desarrollado su método de rompecabezas para la distribución de clave pública, hoy conocido como el puzzle de Merkell. Merkell estaba haciendo un curso de seguridad informática en Berkeley cuando un compañero de clase le dijo: «Oye, en Stanford hay dos tipos que hablan como tú». Y así fue como conectaron a estos tres genios. Empezaron a intercambiarse cartas y visitas y pronto se dieron cuenta de que estaban delante de otra alma gemela intelectual. La llegada de Ralph Merkell cerró el círculo de la investigación de Diffie y Hellman por el siguiente motivo. La criptografía de clave pública abarca la distribución de clave pública, los criptosistemas de clave pública y las firmas digitales. La idea del criptosistema de clave pública era lo que Diffie y Hellman habían desarrollado en Stanford. Los sistemas de distribución de clave pública los había desarrollado Ralph Merkell de forma independiente en Berkeley, y las firmas digitales por sí solas no se desarrollaron hasta la tesis de Taher El-Gamal, quien a su vez fue alumno de Martin Hellman. Pero entonces Merkell tenía un sistema de intercambio de claves que no era práctico aún, pero tenía una base teórica muy desarrollada y sólida. Por tanto, Merkell se unió al equipo de forma no oficial en 1975, pero no fue hasta verano de 1976 cuando Hellman pudo contratarlo como parte del equipo investigador para culminar su proyecto. Coincidiendo con este nuevo fichaje, el éxito llamó a la puerta de nuestros protagonistas. Ese mes de junio, Hellman presentó la base de su trabajo en el Simposio Internacional de Teoría de la Información de Suecia. La solvencia de su exposición aceleró la publicación de su trabajo. Los responsables del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos le pidieron con urgencia un paper editado para el mes siguiente, con intención de poder publicarlo de forma oficial antes de que acabase el año. Así hicieron, y en noviembre de 1976 el IEEE publicó el trabajo completo en un histórico paper titulado Nuevas direcciones en criptografía. En él se presentó lo que hoy se conoce como el intercambio de claves Diffie-Hellman, el cual es un sistema de distribución de clave pública basado en el concepto de Merkell. Por eso, tanto Diffie como Hellman siempre reivindicaron que el sistema debiera llamarse Diffie-Hellman-Merkell, y no solo Diffie-Hellman como se popularizó. Aunque Diffie y Hellman incluyeron a Merkell,
El paper presentaba un trabajo más extenso que la aportación de este, y los editores del IEEE no incluyeron a Merkle como coautor, aunque sí el primero en las referencias incluidas en el paper. Finalmente, Diffie consiguió el crédito que merecía su trabajo y recibió el doctor honoris causa. Merkle realizó un doctorado bajo la supervisión de Hellman, y Hellman consiguió en gran medida su deseo de sentar las bases para una teoría de la criptografía, continuando el trabajo del papá de la teoría de la información, Claude Shannon. Y colorín colorado, este cuento no ha acabado. En el bloque Génesis de Bitcoin, Satoshi cristalizó para la eternidad el ya famoso titular de The Times, Chancellor on brink of second bailout for banks, el ministro de Economía al borde de un segundo rescate para los bancos. Diffie y Hellman en su paper Nuevas direcciones en criptografía empiezan diciendo: "We stand today on the brink of a revolution in cryptography". Nos encontramos hoy al borde de una revolución en la criptografía. Y vaya que si estaban al borde de una revolución, porque estos tres amateurs en la materia, así se definían ellos mismos, cambiaron los dogmas más enraizados en este campo, que por aquel entonces era casi exclusivamente militar. El paper que Diffie y Hellman publicaron tenía dos descubrimientos significativos. El primero, la idea de la existencia de la criptografía de clave pública. Y el segundo, la posibilidad de establecer un secreto por un canal inseguro de comunicaciones. El primer descubrimiento lo bajó a tierra With Diffie, curiosamente pensando en puertas traseras que la NSA podía estar poniendo en los algoritmos de cifrado. Diffie pensó: ¿y si la puerta trasera es en verdad un sistema para descifrar un mensaje dirigido a una única persona? Así el cifrado utilizado haría las veces de un tipo de clave pública y la privada sería la única forma de descifrarlo, la puerta trasera. Ese día, cuando Mary Fisher, su mujer, regresó a casa de trabajar, encontró a su esposo esperándola en la puerta. Esto no era habitual. Tenía una expresión extraña en el rostro, y le dijo que se acercara, que quería hablar con ella. Mary, creo que he hecho un gran descubrimiento. Este fue el primer gran descubrimiento sobre el que luego se construiría RSA, PGP o Bitcoin. El segundo descubrimiento vino provocado por las investigaciones que había hecho Ralph Merkle en su paper Comunicaciones seguras en canales inseguros, y que acabó materializando Martin Hellman gracias al consejo de John Gill de trabajar con el problema del logaritmo discreto. Este segundo hallazgo es lo que se acabaría conociendo como el algoritmo o intercambio de claves Diffie-Hellman, y es la pieza fundamental para solucionar nuestros pagos recurrentes en Bitcoin y de la mayor parte de las comunicaciones seguras que hoy utilizas en Internet. Por ello, y aunque sea un poco difícil en formato audio, vamos a aprender a establecer un secreto en público, aunque todos nos estén mirando. Ahora vamos a aprender a hacer un Diffie-Hellman. Imagina que a ti y a un compañero os han apresado y os han puesto en una celda muy alargada, casi que parece un tubo. Y a cada uno de vosotros os han puesto en un extremo con grilletes a la pared. No os podéis acercar. Sí que os podéis comunicar a gritos o por símbolos. Y de hecho, sabéis que podríais idear un plan conjunto para liberaros, pero justo en el centro de la habitación hay micrófonos y cámaras que escuchan y ven todo lo que decís y hacéis. Y a cualquier intento de plan de fuga, entran unos guardias y lo evitan. En ese momento tu compañero te habla del cifrado César, que es un sistema de cifrado por sustitución en el que una letra en el texto original es reemplazada por otra letra que se encuentra un número fijo de posiciones más adelante en el alfabeto. Esto no tiene que ver nada con Diffie-Hellman, pero encaja muy bien en esta historia que os estoy contando. Con este cifrado César, si tan solo pudierais encontrar un sistema con el que establecer un secreto conocido, el número de cifras que os vais a desplazar en el alfabeto, pues si tuvierais este sistema y pudierais establecer un secreto conocido solo por ambos utilizando este canal inseguro de comunicación, que es la habitación,
conseguiríais cifrar vuestros mensajes futuros y elaborar y comunicar ese plan de escape. En ese momento, recuerdas que en el pasado aprendiste a hacer un Diffie-Hellman y lo pones en práctica. En este ejemplo voy a utilizar números muy bajos para hacerlo fácil, pero obviamente esto sería muy inseguro y se han de utilizar números más grandes, bastante más grandes. Así es como se haría. Viendo a tu amigo Bob en el otro lado de la celda, le dices: «Hey, Bob, escúchame, sé cómo hacerlo. Pensemos un número conjunto». A lo que Bob te dice: «¿Qué te parece el 2?» Dices: «Va, venga, ok, el 2 será nuestro número generador. Y nos da igual que lo estén escuchando. Hey, chicos, hemos creado un número generador que es el número 2. Nos da igual. Perfecto. Ahora», le dices a Bob, «ahora tú y yo vamos a pensar números en privado, ¿ok? Sin decirlos. Tú piensas uno, yo pienso otro. Y esos números serán nuestras claves privadas». En ese momento, tú piensas el número 3 y Bob piensa el número 2. Pero eso ni tú ni el del micrófono lo sabe. Solo lo sabéis vosotros dos y vuestras cabezas. Le preguntas: «Bob, ¿ya lo tienes?» Te dice que sí, que ya lo tiene. Dices: «Venga, perfecto. Pues ahora toma el número generador que hemos establecido, que ese sí que es conocido, es el número 2, y lo elevas a la potencia del número privado que solo tú conoces, ¿vale? 2 elevado al número privado. Yo también lo haré con el mío, y cuando tengamos el resultado, lo compartiremos. Entonces tú por tu lado tomas 2 y lo elevas a 3, que era tu número privado, y te resulta en 8. Bob hace lo mismo, él por su lado, toma el número generador, que es 2, y lo eleva a su clave privada, que también era 2, y le resulta en 4. Bob entonces te grita: mi resultado es 4. Genial, Bob, anotado. Mi resultado es 8. Entonces Bob, inquieto, te pregunta: ¿y ahora qué hago? Ok, Bob, vale, calma. Ahora quiero que tomes esta clave pública, que es como se llama este número que nos hemos compartido, pues quiero que tomes mi clave pública, que es 8, y que la eleves a tu número privado. Yo por mi parte haré lo mismo con tu clave pública, que es 4, y la elevaré a mi número privado. En tu rinconcito de la celda, tú elevas la clave pública de Bob, 4, a tu clave privada, 3, que solo tú conoces, y te da el resultado de 64. Por su lado, Bob, en su rinconcito, eleva tu clave pública, que es 8, y su clave privada, 2, y le da como resultado también 64. Bingo. Acabáis de establecer un secreto común por un canal de comunicaciones inseguro, donde los captores solo han podido escuchar el número generador, 2, y sendas claves públicas, pero no las claves privadas ni el secreto final con el que vais a cifrar vuestros mensajes. Y sí, lo sé, con una simple raíz cuadrada de índice G y base subradical la clave pública de ambos, sería trivial conocer las claves privadas. Pero esto se evita añadiendo otro número público que compartiríamos al principio y que sería P, o un campo finito, con el que practicaríamos una operación módulo sobre el resultado de nuestras claves públicas antes de compartirlas. Eso enmascararía su valor real, mientras a Bob y a mí nos acaba dando también el mismo secreto común al final, imposibilitando al atacante deshacer el cálculo con una raíz cuadrada y chocándose con el problema del logaritmo discreto. Pero permitidme la salvedad de no haber explicado esta operación concreta, porque creo que en audio, después de todo lo que llevamos ya encima, se hubiera complicado mucho y hubiera añadido una complejidad innecesaria. Para quien le interese, en Patreon tengo un artículo publicado desde hace 4 años al respecto, y creo que varios, hablando de la operación módulo. En el libro de Programming Bitcoin, Jimmy Song también lo explica con unos gráficos muy buenos, y si no, miraré también de adjuntar en las referencias algún vídeo sobre esta operación para que se vea lo elegante y simple que es el sistema y cómo realmente funciona. Pero recapitulando, tan solo estableciendo un número generador y cada uno pensando 2 claves privadas, obtenemos 2 claves públicas que nos permiten conseguir un número secreto común sin que el atacante, el que está ahí espiando el canal de comunicación, pueda calcularlo. Si te fijas, suena todo mucho a vocabulario Bitcoin, ¿no? ¿Qué pasaría si Bob
revisara en la cadena de bloques una clave pública mía, A, vamos a llamarle, A mayúscula, y la multiplicara por su clave privada B minúscula que tiene en su poder. Y yo, por mi lado, hiciera lo mismo, pero a la inversa, multiplicando la clave privada A que yo tengo, A minúscula, por la clave pública B mayúscula que Bob ha utilizado. Pues que estaríamos creando un secreto común con información Bitcoin. Aplicando el intercambio de claves Diffie-Hellman con claves público-privadas de Bitcoin es como se construyen las otras dos soluciones que tenemos para recibir pagos recurrentes. Los Payment Codes de 2015, implementados por el equipo de Samurai en 2018, y los Silent Payments de Josie Bake y Ruben Thompson, que llegarán este 2024. Y déjame decirte que ambas soluciones se acercan deliciosamente mucho a la perfección de los 4 requerimientos que teníamos sobre la mesa: la recurrencia sin reutilización, la máxima privacidad, sin interacción y sin costes. Pero la explicación, despiezado y análisis de estas dos soluciones será ya en las próximas 2 entregas del podcast.